Página 25. Arquitectos de la cultura de la muerte, Donald DeMarco y Benjamin de Wicker, 2007. Primera parte. Los adoradores de la voluntad. Donald DeMarco. 2.0. Friedrich Nietzsche. Corría el año 1870, y acababa de empezar la guerra franco-prusiana. Un filólogo de 25 años, de camino al frente, presenció la impresionante y pomposa marcha de un batallón de caballería que atravesaba la ciudad de Frankfurt. Sobrecogido por el espectáculo, el joven académico tuvo una visión de la cual nacería toda su filosofía. Sentí por primera vez que la voluntad de vivir más fuerte y más sublime no se expresa a través de una miserable lucha por la existencia, sino a través de la voluntad de la guerra, la voluntad de poder, la voluntad de dominación. Esta visión pertenecía a Friedrich Nietzsche, y su vida y sus escritos no harían sino darle sustancia y forma. Era una visión grandiosa, que clamaba por el surgimiento de un superhombre que tendría un coraje de acero y una fuerza bruta que le dotarían para hacer cosas que harían temblar a los espíritus débiles. Sus problemas de vista y una caída de un caballo le incapacitaron para el servicio militar en activo. Así las cosas, fue destinado al servicio de ambulancias, donde trabajó de forma extenuante. Pero su constitución física no era la apropiada para enfrentarse cara a cara con los terribles efectos de la guerra. La simple visión de la sangre le enfermaba. Contrajo difteria y disentería, y fue enviado de vuelta a casa en condiciones deplorables. Si Nietzsche había de convertirse en el superhombre de su visión, no sería en el campo de batalla sino, más bien, en las aulas o a través de sus escritos. Dos líneas de causalidad prepararon el terreno para la asombrosa visión de Nietzsche, una negativa y reaccionaria, otra positiva y gozosa. Juntas formaron una poderosa amalgama que le proporcionó el impulso que movió su vida. Friedrich Nietzsche nació en 1844, hijo de un ministro luterano. Tanto por línea paterna como materna, le precedía una larga línea de clérigos. Todos sus familiares esperaban que el mismo Friedrich, en su momento, se hiciera ministro. Incluso sus compañeros de clase le llamaban el ministrin. Su padre, que había sido tutor de varios miembros de la familia real, se llenó de alegría cuando su hijo, el único varón que acabaría teniendo, nació en el cumpleaños del rey Federico Guillermo IV. Precisamente el nombre de su hijo se lo impuso en honor a su rey. En 1848, cuando el pequeño Friedrich tenía 4 años, sufrió un duro golpe al morir su padre a causa de una caída. Una de las consecuencias de este desgraciado accidente fue que, en lo sucesivo, Friedrich sería criado por un cuarteto de mujeres, su madre, su abuela y 2 tías solteras. Solo tuvo una hermana, de nombre Elizabeth. Este ambiente de mujeres le hizo adquirir una delicadeza y sensibilidad casi femeninas. Su reacción, probablemente excesiva, fue comprensible. Tomó la decisión de no convertirse en ministro protestante. En 1865 Nietzsche descubrió la obra de Schopenhauer El mundo como voluntad y representación. Para él fue un espejo desde el que observé el mundo, la vida y mi propia naturaleza, descritas con una atemorizante grandeza. Aceptó entusiásticamente el concepto de Schopenhauer de una voluntad instintiva e irracional, y lo utilizó como punto central de su filosofía. Igualmente le entusiasmó lo que consideró el ateísmo sin complejos de Schopenhauer. A los ojos de Nietzsche, Schopenhauer fue el primer ateo declarado y beligerante en los anales de la historia alemana. Al igual que Schopenhauer, Nietzsche aceptó de todo corazón la noción de que el ateísmo es una condición previa y necesaria para el avance del pensamiento filosófico.
Nietzsche rechazó el cristianismo de sus antepasados y abrazó la voluntad por la vida como su nuevo Dios. En su primer libro, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche, el doctor de las palabras, dio nombre y bautizó a su recién adoptada deidad. Así aconteció que mi instinto vital se encaró con la ética y puso las bases de una antidoctrina radical, con una inspiración estética, para oponerse a la crítica cristiana de la vida. Pero esa antidoctrina todavía necesitaba un nombre. Para ser un filólogo, esto es, un hombre de palabras, la bauticé, de manera bastante arbitraria, porque, ¿quién puede decir cuál es el verdadero nombre del anticristo? Con el nombre de un dios griego, Dionisio. Nietzsche se apasionó con su nuevo dios. Para él Dionisio, Baco, era la vida, instintiva y sin aguar. Acusaba al cristianismo de no ser nada más que la voluntad de negar la vida, de ser un secreto instinto de destrucción, un principio de calumnia, un agente reductivo, el principio del fin, y, por esa misma razón, el peligro supremo. Desde sus mismos inicios, entendía Nietzsche, el cristianismo solo se dedicó a su propia destrucción. El cristianismo odiaba este mundo, tenía miedo de la belleza y de la sensualidad y apartaba a sus seguidores de la vida redirigiendo sus intereses reales y naturales hacia su prójimo y hacia una vida en el más allá. Dionisio, la apoteosis del arte, se convirtió en dios y modelo para Nietzsche. En su nacimiento de la tragedia habla de los dos dioses a los que los griegos habían venerado en el arte. Dionisio era la primera de esas deidades. Es su dios de la canción y de la música, del baile y del teatro. Es también su dios del vino y de la rebeldía, del gozo en la acción, del movimiento extático, del instinto y de la aventura y, sobre todo, del valor ante el sufrimiento. Luego llegó Apolo, el dios de la paz, del placer y del reposo, de la lógica, la contemplación y la calma filosófica. Nietzsche atribuye un incesante poder masculino a Dionisio y una tranquila cualidad femenina a Apolo. Aunque afirmaba que lo más noble del arte griego era la unión de estos dos ideales, leyendo sus escritos resulta absolutamente claro que fue Dionisio quien cautivó el alma de Nietzsche, para quien la llegada de Sócrates y Platón a la escena griega fue el comienzo del enfriamiento del espíritu dionisiaco y de la dominación de Apolo. En ese momento el intelecto desplazó al instinto, la psicología crítica a la filosofía poética, la ciencia al arte y la dialéctica a los Juegos Olímpicos. Nietzsche criticaba a Platón, al que consideraba cristiano precristiano y condenaba la máxima de Sócrates de conócete a ti mismo por estimarla bárbara. Esta valoración de Sócrates daría paso posteriormente a una apasionada inquina. En su última obra, En torno a la voluntad de poder, que dejó sin publicar, se editó en 1909-1910, afirma que Sócrates representa el momento de la más profunda perversidad en la historia de los valores, lo tacha de maniático moral, bufón y tirano y describe el método socrático como una exageración, una excentricidad, una caricatura, una burla, pura sequedad dialéctica. Al temperamento dionisiaco de Nietzsche le impacientaban las mentes inquisitivas y serenas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Veía la filosofía no como una armonía de los temperamentos de Dionisio y de Apolo, sino exclusivamente desde el punto de vista del primero. En torno a la voluntad de poder, afirma que la filosofía, según la he entendido y vivido hasta el presente, es la búsqueda voluntaria de los aspectos más repulsivos y atroces de la existencia. ¿Cómo podría haber expresado su preferencia por la embriaguez dionisiaca de forma más clara que en el siguiente texto? La ebriedad debe haber elevado previamente la excitabilidad. No puede surgir arte alguno antes de esto. Todos los tipos de ebriedad, por muy diferentes que sean en su origen, tienen ese poder, sobre todo la ebriedad de la excitación sexual, que es la más antigua y primitiva. De forma similar, la ebriedad de la celebración, del torneo,
del acto valeroso, de la victoria, de toda agitación, la ebriedad de la crueldad, la ebriedad de la destrucción, la ebriedad que provocan ciertas influencias meteorológicas, por ejemplo la ebriedad de la primavera o la debida a la influencia de los narcóticos, finalmente la ebriedad de la voluntad, la ebriedad de una voluntad sobrecargada. Al menos durante un tiempo, Nietzsche encontró en la música de Richard Wagner una nueva primavera, tanto para Alemania como para el espíritu dionisíaco. De las raíces dionisíacas del alma alemana ha brotado una fuerza que no tiene nada en común con los presupuestos de la cultura socrática y que ésta no puede ni explicar ni justificar. Me refiero a la música alemana, en la poderosa senda que va desde Bach hasta Beethoven y desde Beethoven hasta Wagner. ¿Cómo puede el ridículo intelectualismo de nuestro tiempo enfrentarse al monstruo que ha surgido de estas profundidades infinitas? Le conmovía particularmente el tercer acto de Tristán e Isolda, la escena amor/muerte, donde experimentaba la mismísima pulsión de la voluntad del mundo y sentía la incontrolada lujuria de la vida derramándose por todas las venas del mundo, ora como un torrente atronador, ora como un arroyo delicadamente espumeante. A pesar de su desbordado entusiasmo por los primeros trabajos de Wagner, Nietzsche nunca perdonaría al compositor de El Anillo de los Nibelungos que creara Parsifal, 1882. Esta ópera es una exaltación del cristianismo. Rinde solemne homenaje tanto a la lanza que atravesó el costado de Cristo como al cáliz de la última cena. Es más, su protagonista, Parsifal, es un personaje absolutamente anti-nietzscheano, un alma pura capaz de resistir todas las tentaciones sexuales. Al final le llega la recompensa por su pureza inquebrantable cuando es hecho rey. Fue un durísimo golpe para Nietzsche. Para el filósofo huérfano, Wagner había sido un segundo padre, el hombre que parecía ser la encarnación del espíritu dionisíaco. Nietzsche estaba profundamente versado en conocimientos musicales, tenía talento para tocar el piano como aficionado, incluso compuso algunas melodías poéticas. Sus alabanzas a Wagner habían sido tan desaforadas como sus críticas a Sócrates, lo que no pueda hacer Wagner es malo. Wagner puede hacer muchas cosas, pero no las hará, por el rigor de sus principios. Cualquier cosa que haga, nadie podrá hacerla después de él, nadie la ha hecho antes que él, nadie volverá a hacerla jamás. Wagner es un dios. Pero después de Parsifal, Nietzsche no perdonó a su antiguo modelo, a quien no volvió a dirigirle la palabra. Se quedó así huérfano por segunda vez. Todos sus dioses se habían revelado intrascendentes. Su primer dios, el de sus padres, había muerto. Dionisio estaba atrapado en la antigüedad y Wagner había demostrado no ser digno. Nietzsche necesitaba encontrar un nuevo dios y maestro. Lo encontró en Zoroastro, la deidad persa. Así las cosas, en 1883 escribió su apasionado poema filosófico, su obra maestra Así habló Zaratustra. Sería su contraataque dionisíaco y anticristiano a Parsifal. Puedo cantar, y cantaré, aunque esté solo en una casa vacía y deba cantar solo para mis propios oídos. Escribió el canto de su nuevo Dios desde lo hondo de su soledad. Esta obra se mantiene en pie por sí misma, diría posteriormente de ella en su relato autobiográfico Ecce Homo, no metamos a todos los poetas en un mismo saco. Aunque juntásemos todo el espíritu y toda la bondad de todas las almas grandes, no podríamos crear uno solo de los discursos de Zaratustra. Los editores no mostraron tanto entusiasmo por su Zaratustra. Nietzsche tuvo que pagar la publicación de su propio bolsillo. Se vendieron 40 ejemplares. Regaló otros 7. Nadie lo alabó. La soledad de Nietzsche, a pesar del impulso vital que proclamaba, se estaba inclinando hacia un peligroso precipicio.
ejemplificando el propio estado del alma de Nietzsche. Zaratustra desciende de la montaña para predicar a la multitud después de haber permanecido meditando allí durante 10 años. La multitud, sin embargo, está más interesada en ver las piruetas de un equilibrista sobre una soga. El atrevido equilibrista camina sobre una soga extendida entre dos torres, lo que, para Nietzsche, es una metáfora. El hombre es una soga extendida entre el animal y el superhombre, una soga suspendida sobre un abismo. Pero algo falla, y el equilibrista se desploma hacia el abismo, hacia la muerte. Zaratustra le levanta sobre sus hombros y se lo lleva. Porque has hecho del peligro tu vocación, por eso te enterraré con mis propias manos. Vivir peligrosamente es el consejo de Zaratustra. Levantad vuestras ciudades al pie del Vesubio, enviad vuestros barcos a mares inexplorados, vivid en estado de guerra. La vida de lujuria y peligros que Nietzsche promovía no podía sino atraer a la muerte. La imagen del equilibrista sobre la soga, que acerca tanto la vida a la muerte que hace que prácticamente coincidan, provoca una gran excitación. La vida nunca es vivida con más intensidad que cuando se vive al borde de la muerte. No soy un hombre, nos cuenta en su autobiografía. Soy dinamita. Este incesante énfasis en la propia voluntad que aparece en todas las obras de Nietzsche, especialmente en Zaratustra, deja poco espacio para pensar en el prójimo. Cuando Zaratustra, la voz de la autoridad última y de la sabiduría definitiva, dice, hermanos, no os aconsejo que améis a vuestro prójimo, os aconsejo un amor superior, está alentando a sus seguidores a dirigir su mirada al distante superhombre. Debemos amar a los que nos resultan más extraños, no guardéis consideración alguna a vuestro prójimo. Hacer tanto hincapié sobre sí mismo y sobre su heroica obligación de desafiar a la muerte tuvo como natural consecuencia hacer más aguda su soledad. Oh, soledad. Mi hogar, la soledad. De qué tierna y bendita manera me habló tu voz. Nietzsche tuvo así que ser su propio Dios, su propio padre y su propio héroe. Una tarea más que formidable para cualquiera. En 1889, a los 44 años de edad, el creador de Zaratustra, que había sobrellevado una mala salud durante toda su vida, sufrió un ataque de apoplejía. Se derrumbó en el suelo de su ático, desde donde garabateó frenéticas cartas a sus amigos que firmaba como Dionisio y el Crucificado. Uno de los destinatarios corrió en su ayuda y lo encontró aporreando el piano con los codos, mientras cantaba y gritaba en un éxtasis dionisíaco. Lo llevaron a un asilo. Cuando lo examinaron en el sanatorio de Jena el 27 de marzo de 1889, como una muestra adicional de su locura dijo al médico, es mi esposa, Cosima Wagner, la que me ha traído aquí. El 25 de agosto de 1900, el hombre que tan apasionadamente creía en el superhombre falleció en total soledad. Nietzsche, el hombre que se había burlado del consejo socrático de conócete a ti mismo, apocado y pusilánime, al final acabó no sabiendo quién era, creyendo que era Dionisio, Cristo, Richard Wagner, o los tres a la vez. El filósofo Guillaume Barret comentó refiriéndose al triste destino de Nietzsche que el que está dispuesto a descender a las regiones más bajas corre el peligro de sucumbir a lo que los antiguos llamaban los peligros del alma, los titanes desconocidos que yacen en lo más profundo, por debajo de la superficie de nuestro propio ser. Nietzsche fue uno de los hombres más solitarios que hayan existido jamás. Al intentar convertirse en su propio Dios, cortó todos los canales de comunicación con los que estaban a su alrededor. No quedó nadie para ayudarle a saber quién era. Se convirtió en una víctima sacrificada al Dios que erróneamente identificó con la vida. Los titanes habían respondido como correspondía a Dionisio, que llevaba a sus seguidores hacia la locura de la destrucción, haciéndolos pedazos.
Nietzsche idealizó la voluntad de poder. Al final acabó loco y ciego, y quedó, paralizado por la sífilis, al cuidado de dos mujeres, primero su madre y luego su hermana. Resulta paradójico recordar que antes había ridiculizado a las mujeres. En Zaratustra había escrito: «La felicidad de la mujer es vuestra voluntad, ¿frecuentas mujeres? No olvides tu látigo». La pregunta que planteó en su obra La Gaia Ciencia, donde por primera vez habla de la muerte de Dios, ¿acaso no nos dirigimos hacia la nada infinita? Había sido respondida. El personaje que con el nombre de Nietzsche solía pronunciar estas palabras malditas no era más que un loco. Nietzsche escribió su primer ensayo sobre ética con solo 13 años. En él, describía a Dios como el padre del mal. Ese mismo año puso por escrito su primera autobiografía, una tarea en la que se embarcaría no menos de 8 veces a lo largo de la siguiente década. 2 años después tuvo un terrible sueño, del que dará cuenta en su Ecce Homo. Se encontraba de noche cruzando un oscuro bosque, de camino a un pueblo luterano, cuando un grito desgarrador procedente de un manicomio cercano le aterrorizó. En ese momento se encontró con un cazador de rasgos salvajes e imposibles, que le sugirió que cambiase de rumbo y se dirigiese a Teuchtchental. El cazador se llevó un silbato a los labios e hizo sonar una nota tan aguda que Nietzsche despertó de su pesadilla. La imagen sugiere que, en ese momento de su vida, el joven Nietzsche se encontraba en una encrucijada. De ella partía un camino que le conducía hacia el cristianismo luterano, la religión de su familia. El otro le llevaba hacia el humus alemán, primitivo y pagano. Este sueño no fue un suceso aislado, era coherente con otros sueños y visiones que Nietzsche vertió en sus escritos. Sabemos que rechazó el cristianismo, y que tomó la senda que le llevaría de vuelta a ese humus primitivo, y de allí al manicomio. Su intelecto se perdió en el caos, dijo de él el filósofo George Santayana. Su corazón se niega a sí mismo el consuelo de las lágrimas y únicamente encuentra alivio en la risa forzada y en las falsas esperanzas, las cuales no alegran a nadie, ni por supuesto a él mismo. Como da a entender el comentario de Santayana, la impostura de Nietzsche al final se revela vana y nada convincente. Todos sus pavoneos y pataleos sobre que el mal es la única virtud verdadera y el bien el vicio más abyecto son simples poses. Su afirmación de que la leche es para los niños y el hombre fuerte debe estar bañado en sangre y alcohol rebasa los límites de la patología. Nietzsche fue siempre un niño que no llegó a crecer, como el muchacho que juega a la violencia, bang, bang, estás muerto, pero que al final, a pesar de toda su ferocidad, nunca deja de ser una oveja vestida con piel de lobo. A pesar de la triste lección de su propia vida, especialmente su trágico final, su influencia no tiene límites y su pensamiento sigue cautivando a mucha gente, incluso a los que no comprenden las implicaciones obvias de lo que dice. Entre ellos hay universitarios rebeldes, músicos de rock duro, feministas radicales que ansían poder y abortistas furibundos que creen que la moralidad reside exclusivamente en la voluntad. Pero hubo quien entendió claramente qué era lo que Nietzsche predicaba. Su influencia para sentar las bases del nazismo sigue siendo una cuestión discutida. En su crítico estudio Nietzsche, escrito en 1940, Crane Brinton hace la siguiente observación, punto por punto predicó. La mayoría de los principales artículos del credo nazi, la dislocación de todos los valores, el carácter sagrado de la voluntad de poder, el derecho y el deber de los fuertes a dominar, el derecho que solo tienen los grandes estados a existir, una renovación, un renacimiento de Alemania, y por tanto de la sociedad europea. Que la élite nazi está haciendo para una parte incómodamente grande del mundo. Brinton escribió estas palabras en los albores de la Segunda Guerra Mundial, y la historia pronto le daría la razón. Aunque Nietzsche no hubiera creído en el nazismo, está claro que el nazismo creía en él,
Las ideas pueden ser más mortales que sus creadores. El hombre que se llamó a sí mismo Dinamita era débil, estaba solo, y careció de influencia mientras vivió. En honor a la verdad, son sus ideas las que han sido dinamita. En Zaratustra, Nietzsche exclama, mejor no tener Dios, mejor crear el propio destino, mejor ser un loco, mejor ser Dios uno mismo. Este es el sonido, tumultuoso y sin embargo frío, de un ego desesperado que se niega a ser lo que es y que, como desafío, amenaza con poner el mundo patas arriba. Es un pataleo expresado en forma poética. Pero sigue siendo estéril. Y cuando hay quien lo adopta y lo imita, lo que hace es generar el caos. Como destacaba Jacques Maritain, el ateísmo es algo que no puede ser vivido. El bien al que aspiramos, el objeto natural de la voluntad humana, es la bondad en sí misma, no la realización de nuestro ego. El ateísmo ata a la persona. Rechaza la pura bondad, que es el verdadero objeto de la voluntad, y la sustituye por un bien ilusorio. Ser el Dios de uno mismo no es algo heroico. Es una actitud estúpida y autodestructiva. Y lo es porque, esencialmente, es irreal. El heroísmo genuino tiene lugar dentro del mundo de lo real. El verdadero valor exige algo más que adoptar una pose. Pues toda voluntad, incluso la más perversa, desea a Dios aunque no lo sepa, argumenta Maritain. Es más, ninguna rebelión contra el orden del Creador puede jamás ser verdaderamente creativa, sino que, en última instancia, acaba en la destrucción, de modo que toda experiencia absoluta de ateísmo, si se sigue de forma consciente y rigurosa, acaba provocando su disolución física, acaba en suicidio. Al exaltar la voluntad humana sobre cualquier otra cosa y al declarar la muerte de Dios, Nietzsche proporcionó a la cultura de la muerte una antifilosofía apasionada y cautivadora que le serviría como cimiento. Al alabar al yo aislado que desafía toda ley, costumbre y uso social, Nietzsche nos proporciona un programa altisonante que justifica cualquier cosa que desee la voluntad. El triste resultado, siguiendo el patrón de la propia vida de Nietzsche, es una cultura que se inclina hacia su propia autodestrucción, esto es, hacia su propio suicidio. Es la misma cultura de la modernidad que G. F. Hegel caracterizó de forma satírica como Viernes Santo sin Domingo de Resurrección. Página 32.